Hola de nuevo, chavos. Terminamos con este último bloque de figuras retóricas. Como les insistí desde el principio, de hecho sí, es un tema bastante extenso que de hecho no lo vamos a poder vaciar en una sola sesión. De hecho, la próxima vez que nos veamos en el último bloque de temas, comenzamos con figuras retóricas y después de esto ya hablamos de temas de redacción, ya que tenemos este recurso de las figuras. Pero pues es un tema bastante extenso. Así que, bueno, en esta clase en realidad nos va a llevar quizá toda la clase en teoría y quizá dejemos algunos ejercicios de tarea. Ya lo planearé más adelante, a ver si es conveniente realizar los ejercicios ya sea de forma live o quizás simplemente se los dejo de tarea. El punto es este, es bastante puntual o determinante poder terminar con ese tema para que ustedes ya vayan practicando desde hoy mismo lo que son las figuras retóricas. Insisto, ahorita solamente vamos a ver 11 de ellas. Ya vimos las primeras tres en el primer clip, que son como las más densas, sobre todo la metonimia. Símil, metáfora y metonimia. Después dimos cuatro, dos sencillas y dos no tanto, pero que se tienden a confundir entre ellas. La personificación, la hipérbole, la sinestesia y la imagen sensorial. Ahora vamos a ver las últimas cuatro para ahora sí completar nuestra lista de 11 figuras. Y estas me gusta trabajarlas de forma conjunta porque de hecho tienen cada una de ellas, estas cuatro, la paradoja, el oxímoron, la antítesis y la ironía, tienen la relación de que todas ellas trabajan con el concepto de la contradicción. En un mayor o un menor grado. Sin embargo, todas ellas trabajan con este concepto, exceptuando quizá un poquito la antítesis. La antítesis trabaja con un concepto familiar a la contradicción, pero no el mismo. Pero bueno, ya retomando este concepto, ya lo iré un poquito dilucidando. Bien, la paradoja. La paradoja se define de la siguiente manera. Es una figura retórica que utiliza dos conceptos contradictorios, es decir, ilógicos entre sí, para generar un absurdo aparente. Lo transcribo en el pizarrón. Dos conceptos contradictorios con el fin de lograr un absurdo aparente. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto de absurdo aparente y qué queremos decir con términos contradictorios o ilógicos? Bien, a esto lo explico más con estos enunciados. Los explico, los leo y después vamos a desarrollar un poquito la idea de lo que es una paradoja. Esta es una paradoja bastante conocida por muchos, es una frase célebre de un filósofo griego muy antiguo denominado o llamado Sócrates. Dice de la siguiente manera: yo solo sé que no sé nada. Explico grandes rasgos para que este clip no se vea tan extenso. La anécdota que está detrás de este enunciado o de esta frase célebre. Se supone que en Atenas, en la tradición griega, existía algo denominado oráculo. ¿Qué es un oráculo? Eran ciertas mujeres que eran sacerdotisas que en una especie de experiencia de éxtasis, quizá motivado un poquito por drogas, en un sentido más místico religioso, pensaban que tenían alucinaciones y esas alucinaciones en sí hacen referencia a la comunicación del mensaje de los dioses. El mensaje de los dioses en sí se le denomina oráculo. Hay un oráculo bastante famoso que era el oráculo de Delfos. Resulta que ciertas personas llegaron con el oráculo de Delfos y le preguntaron que quién era la persona más inteligente de Atenas o inclusive de toda Grecia o del mundo civilizado. La respuesta correcta de esta mujer, de esta sacerdotisa, mediante el oráculo, es decir, más bien fue el mensaje de los dioses, Sócrates. De tal forma que estas personas fueron con Sócrates, acudieron con él y le informaron el asunto, la buena nueva de que esta persona era la más lista de todo el mundo. A lo cual Sócrates simplemente respondió esto: yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué esto es una paradoja? Una paradoja se puede definir de la siguiente forma: es aquel enunciado que al momento de leerlo simplemente se ve tan ilógico, incomprensible, que te lleva a una reflexión que no te lleva a ningún lado y te lleva a los todos lados al mismo tiempo. Esto que dije de hecho también es paradójico. ¿Pero por qué lo afirmo de esta manera? Yo solo sé que no sé nada. Bueno, Sócrates, pero al menos sabes que no sabes.
pero simplemente tengo el conocimiento de no saber nada, por lo tanto no sé, pero sabes que no sabes, pero sabes que no sabes. ¿Se dan cuenta? Reflexiones en círculos que no te llevan en absoluto a ningún lado. Error lógico de la Matrix. Básicamente es una paradoja. Yo tengo un concepto, saber, y después tengo otro concepto, no saber. Si los mantengo al mismo tiempo, es decir, en el mismo momento, en el mismo tiempo y espacio en concreto, pues de hecho, pues simplemente esto no puede funcionar. De hecho, esto me recordó a un enunciado, que me parece que también esto es una paradoja, pero en un sentido más científico, en el que dice que en una situación hipotética, ¿qué pasaría con una fuerza que se encuentra, la fuerza que puede todo? ¿Qué pasaría si una fuerza que lo puede todo se encontrara con un objeto inamovible? Repito, una fuerza que lo puede todo con un objeto inamovible. Pues entonces lo podría mover, por ende no sería inamovible. O en todo caso, si no se mueve, esta fuerza no lo puede todo. ¿Se dan cuenta? Son objetos o situaciones hipotéticas que no se pueden presentar en un mismo tiempo y espacio, es decir, simplemente al mismo tiempo no pueden presentarse. Lo mismo ocurre aquí. Aquí nos estamos poniendo un poquito más filosóficos, pero es que de hecho las paradojas se utilizan mucho para ilustrar situaciones que pueden ser bastante profundas o muy densas. Al menos en lo que a nosotros nos atañe, la paradoja se ilustra de esta forma como una situación contradictoria, pero aparentemente contradictoria. Porque volviendo al caso de Sócrates, Sócrates en realidad era consciente de lo que había dicho era, pues en realidad una cosa absurda, una tontería inclusive. Pero es que detrás de esta tontería o de esta situación absurda, paradójica, contradictoria, con un enunciado que te explota el cerebro completamente, lo que básicamente Sócrates quiso decir, bueno, sí, soy listo, soy muy inteligente, pero quizá no soy la persona más inteligente de todas. Lo que está diciendo es simplemente sí sé mucho, pero no todo. Este enunciado en realidad lo que refleja es la humildad de este personaje. Y esta humildad la expresó de qué manera? Mediante una paradoja. Recuerden, las figuras retóricas funcionan con el fin de expresar una misma idea en sentido literal, de tal forma que lo figurado y lo literal son equivalentes, solamente que uno lo expresa de forma estilística y otro lo expresa de forma bastante seca, bastante plana. Entonces, eso es una paradoja. Ejemplos más de ello, por ejemplo, podrían ser prohibido prohibir. Esta otra de acá me gusta mucho. Dice, seamos realistas. Pidamos lo imposible. Bien, lo único prohibido en esta situación es prohibir, pero al momento de que yo prohíbo prohibir, pues en este caso ya estoy faltando a una regla o tengo un error de principio, de tal forma que en este caso otra vez estamos enfrente de una contradicción o una paradoja y es una reflexión que me lleva hacia ningún lado. Prohibido prohibir, bueno, pero estás prohibiendo, por lo tanto ya rompiste con la regla, pero es lo que está prohibido. Simplemente no vamos hacia ningún lado. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Al momento de pedir lo imposible y que lo imposible sea posible, ya no se vuelve posible. ¿Se dan cuenta? Otra vez estoy simplemente trabajando con un error lógico. De esas veces cuando tu computadora se pone en pantalla azul, pues prácticamente eso es una paradoja. Una paradoja es un error lógico que se establece mediante un enunciado. ¿Y por qué se le llama absurdo aparente? Porque en realidad con este enunciado bastante expresivo, bastante notable, lo que intentamos decir es algo implícitamente. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Por supuesto que la persona que planteó este enunciado se da cuenta que es algo paradójico, pero la intención de este enunciado es simplemente, pues, tener como ilusiones todavía, ¿no? En el hecho de que, pues, en realidad si la justicia, el amor o algunos otros conceptos parecen imposibles, pues hay que seguir insistiendo en ellos. No sé, me imagino que es un enunciado que hace referencia a la utopía. Realicemos lo irrealizable, básicamente. Bien, eso con respecto a la paradoja. Yo de todos modos les voy a pasar mis notas de clase para que vayan repasando estos conceptos, definiciones y por supuesto que tengo cantidad de ejemplos. Pero nuevamente aquí sí podemos ser del todo autodidactas y hacer búsquedas en internet, en canciones por ejemplo, y también elaborar los propios, ¿por qué no? Vamos al siguiente, el oxímoron. El oxímoron se parece a la paradoja en que
También utiliza la contradicción como principal herramienta. ¿En qué no se parece la paradoja? En el propósito. La paradoja es un enunciado que simplemente te rompe la cabeza, simplemente te confunde por el mismo hecho o la finalidad de querer confundirte. Simplemente algo paradójico es lo que te explota la cabeza y simplemente tiene como propósito esto. El oxímoron utiliza, sí, la contradicción, pero lo hace con otro propósito. Utiliza la contradicción para complementar. No me gusta llenarlos de tanta información y sobre todo información que podría tender a ser un poquito irrelevante. Sin embargo, yo el concepto de oxímoron, yo lo explico con conceptos de gramática bastante básicos. Insisto, en el examen no me van a preguntar lo que es un sustantivo o lo que es un adjetivo, pero estos dos conceptos, sustantivo y adjetivo, son muy importantes para poder localizar lo que es el oxímoron, porque el oxímoron realiza esta labor de complementariedad que utilizan estos dos categorías gramaticales. ¿Qué es un sustantivo? A grandes rasgos, un sustantivo es una palabra dentro del enunciado que va habitualmente acompañada de un artículo que ayuda a determinar tanto personas, animales, objetos, conceptos, lugares, etc. Bien, por ejemplo, el concepto yo, Daniel, dentro de un enunciado es un nombre propio, pero esto es un sustantivo. El concepto plumón es un objeto. Esto dentro de un enunciado redactado es un sustantivo. El concepto perro, el concepto gato, el concepto sol, el concepto luna, justicia, amor, todo esto se convierte en un sustantivo porque hace referencia a estos sujetos, a personas, animales, cosas, objetos o conceptos. Bien, a grandes rasgos es esto. El adjetivo, por otra parte, chicos, pues quizá también es más sencillo de explicar. El adjetivo es aquella palabra dentro del enunciado que acompaña al sustantivo y lo acompaña con el fin de ¿qué? De complementarlo, proporcionándole características. Por ejemplo, yo tengo la persona, no sé, hombre, hombre bueno, hombre sabio, hombre inteligente, características morales, o alto, chaparro, rubio, características físicas. En este caso, todas estas características, bueno, malo, valiente, pequeño, grande, son adjetivaciones. El sustantivo plumón, en este caso, no sé si se alcanza a notar, pues su adjetivo podría ser plumón verde. Quizá también eficiente, práctico, qué sé yo. De tal forma que los adjetivos acompañan a los sustantivos con el fin de ¿qué? De complementarlos y proporcionarle características. Bien, chicos, cierro paréntesis con esta explicación a grosso modo de lo que es esas dos categorías gramaticales. Esto no es un examen de español como tal, de tal forma que no es tan relevante, pero tampoco es tan irrelevante. ¿Por qué? Se explica el oxímoron con esto. Bien, el oxímoron también va a utilizar un sustantivo, como en este caso el concepto sol. Voy a escribir con este pluma. Sustantivo sol. ¿Cuál puede ser una característica o adjetivo de este concepto? Pues quizá caliente, brillante, pero me quedo con el concepto caliente. Es bastante evidente que una de las características primordiales del sol podría ser este. Pero ¿qué es lo que hace el oxímoron? Lo que hace el oxímoron es complementar, pero con su contrario. Un sol gélido. Gélido significa frío, de tal forma que en este caso el sol en realidad imposiblemente podría ser esto. De tal forma que aquí yo sí estoy complementando este concepto con este otro, pero lo complemento con su contrario. El concepto nuevamente con sol, esta enunciado me gusta mucho, sol de medianoche, por ejemplo. Por supuesto que el sol no sale en la medianoche, pero en este caso yo lo estoy complementando con su contrario. Por ejemplo, podría ser un muerto viviente. Yo tengo el sustantivo muerto. Pero ¿cuál de todos los muertos? ¿Con cuál característica? Pues un muerto de los que viven. ¿Se dan cuenta? En eso se parece mucho a la paradoja, porque esto es imposible. Bueno, si estás muerto, lo estás. Y si estás vivo. Pero no lo contrario. Pero en este caso, este concepto y este concepto se están complementando. Por ejemplo,
Podría ser otro. Un silencio ensordecedor. Algo ensordecedor es algo tan fuerte, tan estridente que, pues, a cierto punto se te puede dejar sordo, ¿no? Pero en este caso el silencio no puede ser esto, porque pues es el silencio no ruidoso. De hecho, si yo digo un silencio ruidoso, pues también es un oxímoron. Nuevamente utilizo dos conceptos para complementar. La paradoja simplemente lo utiliza para volverte loco. El oxímoron tiene el propósito de complementar ambos conceptos. El concepto agridulce, el concepto altibajo, también es un oxímoron porque estoy combinando agrio con dulce y genero un concepto. Alto con bajo y ¿qué hago? También genero un concepto. A razones un poquito más prácticas, un poquito más eficientes para poder diferenciar entre paradoja y oxímoron, aunque casi, no siempre funciona, pero casi siempre, de una forma bastante visual. Una paradoja es más elaborada, por lo tanto podría ser un enunciado bastante grande. Por ejemplo, yo solo sé que nada sé. Paradoja grande, oxímoron chiquito. El oxímoron es suficiente que se formule con dos conceptos, un sol gélido, un muerto viviente. Por lo tanto, chicos, si gustan poder diferenciar una y otra de esta forma, de manera visual y rápida, por supuesto, que es lo que necesitan ustedes en su examen, pues sería simplemente esto. Paradoja, un enunciado bastante elaborado. Un oxímoron es una conjunción de dos palabras pequeñas. O de dos palabras, un enunciado pequeño de dos palabras. De hecho, también esto lo explico con una analogía. Podría considerarse que un oxímoron es una especie de pues, relación tóxica. ¿Por qué? No deberían estar juntos, están juntos y sin embargo se complementan. Entonces, si lo quieren ver de esa forma, también puede ser bastante didáctico. Vamos con la antítesis. Esperen un segundo. Va. La antítesis, al contrario de la paradoja y al contrario del oxímoron, no utiliza la contradicción como tal. Lo que va a utilizar es otro concepto bastante cercano, parecido, pero hay que matizar en que en realidad no se trata del mismo. La antítesis utiliza términos opuestos, no contradictorios. ¿Cuál es la gran diferencia entre opuesto y contradictorio? Morir y no morir al mismo tiempo, contradictorio y lógico. Ser y no ser al mismo tiempo, contradictorio y lógico. Hombres y mujeres, opuestos, pero posibles conjuntamente. Día y noche, blanco y negro, agrio y dulce. Todos estos conceptos son opuestos porque en realidad se pueden vivir en un tiempo y espacio determinado al mismo tiempo. Y por supuesto que hombres y mujeres convivimos a lo largo de todas nuestras vidas y por supuesto que esto no es un error. Esto no es un error de la computadora, esto simplemente es cierta tendencia, ¿cómo decirlo? Genera cierto contraste, pero generar contraste entre ciertas realidades en concreto, esto no es contradictorio. Entonces, paradoja, oxímoron, contradicción, ilógico, imposible. Antítesis, opuesto, posible. ¿Cómo lo podemos ilustrar con algunos enunciados? Bueno, primeramente una definición. Contrapone términos opuestos. Opuestos. Con el fin de generar contraste. Esa es la finalidad de la antítesis. Contraste. Por ejemplo, un enunciado que ha pasado mucho en la posteridad, cuando llegó el primer astronauta, el primer hombre a la Luna, pues en realidad, no sé quién dijo este enunciado, pero ha pasado mucho la historia. Es un pequeño paso para el hombre. Para el hombre.
pero un gran paso para la humanidad. Pero un gran salto, de hecho, no es paso, pero un gran salto para la humanidad. Bien. Aquí lo que estamos haciendo todo momento con este enunciado bastante ingenioso, muy bien elaborado y desarrollado, es principalmente presentar la figura retórica denominada antítesis. La antítesis genera contraste entre conceptos opuestos. El concepto opuesto que yo encuentro aquí, por ejemplo, en primer lugar, es el concepto pequeño con el concepto grande. Pero es que también hay otros conceptos aquí. Por ejemplo, el concepto paso con el concepto salto. Otra vez, son opuestos más no contradictorios. Y por último, el concepto hombre en un sentido genérico, por ejemplo, por supuesto. Y el concepto humanidad en un sentido pues más global o más general. De tal forma que aquí estamos hablando de pequeño grande, opuestos no contradictorios, paso salto, opuestos no contradictorios, hombre en concreto y la humanidad en sentido general. Por supuesto, este enunciado pues es posible y no te hace simplemente desarrollar una reflexión en círculos, porque no es su propósito. Su propósito es simplemente generar esta tendencia medio agridulce en el mismo enunciado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un enunciado. Debería saber quién escribió eso porque, bueno, solamente lo vi en internet, pero no supe quién lo escribió. Dice algo más o menos así. Ningún infierno se compara con la belleza de este cielo o de este paraíso. Ningún infierno se compara con la belleza de este paraíso. De tal forma que aquí estamos contrarrestando dos conceptos, infierno y paraíso, y quizá implícitamente estamos hablando de infierno en un sentido de fealdad con el concepto belleza. Cantidad de antítesis podemos encontrar en cualquier lugar, sobre todo en canciones, chicos. Yo les recomiendo, si escuchan una canción, escuchen canciones, por supuesto, en su idioma, en español. Igual cuando estén escuchando la canción, traten de identificar las figuras retóricas. Les ayuda demasiado para practicar estos conceptos. Y por último, la ironía. La ironía se define de la siguiente forma. Decir una cosa, pero aparentar lo contrario. Aparentar o referir lo contrario. Por supuesto, quizás sí existan como algunas definiciones un poquito más desarrolladas o más académicas de lo que es la ironía. Al menos yo lo explico así con mis propias palabras. La ironía en realidad es una figura retórica que tiene la intención de generar como cierta burla o cierta situación burlesca o chusca dentro del enunciado. Burlesca sobre todo, en ocasiones también la ironía se utiliza para exhibir a ciertas personas. Recuerden el ejercicio que hicimos ayer, el ejercicio que era de vocabulario. Hablábamos de la salubridad dentro de un país africano, me parece que Zambia. El Banco Mundial establecía que debido a que se privatizó la seguridad social o la salud dentro de este país, de hecho ya no había más filas en los hospitales. Un periódico de este país de Zambia afirmó, irónicamente, sí, de hecho no existen más filas en los hospitales porque la gente está muriendo en casa. ¿Se dan cuenta? Esta tendencia que tiene este enunciado se hace con el fin de exhibir o exponer, pero con un sentido irónico. La ironía también se puede correlacionar con otro concepto, que si bien es algo diferente, al menos dentro de nuestro examen, se van a entender como términos sinónimos. Por ejemplo, ironía y sarcasmo. Son cosas distintas, pero en nuestro examen son lo mismo. Ya hemos retomado algunos otros conceptos, por ejemplo, la metonimia y la sinécdoque también son términos sinónimos. Y otra cosa que olvidé en los otros clips, también personificación y prosopopeya también son lo mismo. Inclusive ahorita que finalice con esta exposición, os escribo en el pizarrón para que alcancen a transcribirlo, porque también es importante. Hay que conocer el concepto, pero también hay que conocer la otra palabra con la cual se le conoce a este mismo. Bien, otro ejemplo podría ser, no sé, estuvo tan rica la comida que no pienso repetir.
Por ejemplo, en este caso se ve de una forma bastante evidente que, pues de hecho, lo que trata de decir el autor con el que estuvo tan rica la comida, de hecho la ironía en ocasiones también se logra identificar de forma textual con comillas para introducir este sarcasmo dentro del enunciado, porque lo que yo quiero decir en realidad fue, en realidad la comida estuvo horrible, por eso no quiero repetir. Enunciados un poquito chuscos como, no sé, al policía lo robaron o la casa del bombero se quemó, qué sé yo, cosas que de alguna forma no podrían pasar o no deberían de pasar, pero suceden. Y tienen esta tendencia irónica o a ironizar una situación. Es decir, la ironía o caricaturiza una situación volviéndola burlesca e inclusive también tiende a utilizarse con el fin mordaz, de hecho, con esta finalidad de querer exhibir algo, criticar algo. De hecho, la ironía se utiliza mucho para criticar. Sócrates, retomando, es lo que hacía mucho en sus textos. Se burlaba de las personas en sí, pero para que ellas se dieran cuenta de su error. Le salió el tiro por la culata porque pues las personas se dieron cuenta de que él se burlaba de ellas y pues me parece que lo juzgaron a muerte en su ciudad. Entonces no le funcionó a Sócrates, pero al menos a nosotros probablemente la ironía y el sarcasmo sí pueda funcionar. La ironía y el sarcasmo, de hecho, podría considerarse pues aquella figura retórica que utilizan mucho las personas que son inteligentes, que de hecho sí lo son, o que se creen muy inteligentes y que tienden a, de hecho, a burlarse de las personas. Porque cuando yo me quiero burlar de una forma mordaz de una persona, es simplemente con la idea de que, pues, esta persona no me entienda, ¿no? Caso específico en la cultura popular, Sheldon Cooper, que es un protagonista de una serie. Este personaje lo que hace a todo momento es burlarse de sus compañeros, de toda la gente, pero lo hace con la intención de que ellos no se den cuenta. No se den cuenta, es un chiste que se cuenta, pues él a sí mismo. Bueno, retomando esto, recordemos que paradoja, oxímoron, inclusive la ironía, utilizan la contradicción. La antítesis utiliza términos opuestos. Los manejo dentro de la misma categoría porque a cierto punto son familiares, pero chicos, no hay que confundirlos. ¿Qué otra cosa me queda por explicar? Me parece que es todo. A final de cuentas, insisto, esta clase la vamos a retomar después de que nos volvamos a ver. La siguiente semana les toca a su profe de matemáticas, pero al menos en esta semana terminamos con este tema, chicos. Espero que la próxima vez que nos veamos ya no sea tanto de manera digital, sino más en presencial, pero esta situación ya no depende tanto de mí ni de la institución, sino más bien de la situación con el coronavirus. Entonces, por lo pronto, chavos, descansen, cuídense, no salgan de su casa a menos de que sea necesario. Y pues, hasta pronto.